Bueno, vamos a sumergirnos de cabeza en esto. Bienvenidos a este análisis visual donde vamos a destripar una de las obras, digamos, más influyentes de todos los tiempos en el ámbito del desarrollo personal. Vamos a ir página por página para entender qué plantea exactamente este texto legendario sobre el éxito financiero. Y ojo, no es solo un repaso histórico aburrido, es explorar un sistema de creencias completo que el autor defiende a capa y espada como un método absolutamente comprobado para generar riqueza. ¡Vamos allá! Fijaos, el punto de partida es cuanto menos fascinante. El autor, Napoleon Hill, nos cuenta cómo Andrew Carnegie, que era uno de los magnates más inmensamente ricos de su época, le reveló un secreto. Carnegie aseguraba tener una especie de fórmula mágica. Una fórmula que, según relata el libro, no tenía nada que ver con la pura suerte. De hecho, dice que fue puesta a prueba y validada por más de 500 millonarios a lo largo de los años. Así que, viéndolo desde una perspectiva totalmente neutral, la premisa del libro es que el éxito masivo deja pistas muy claras y que esas pistas forman un método que cualquiera puede replicar. Y claro, todo esto nos lleva a la gran pregunta del millón, que es el centro de nuestra exploración de hoy. ¿Cuál es exactamente ese misterioso secreto de Carnegie? El material sugiere que la riqueza, antes de convertirse en billetes o casas, empieza como algo que ni se toca ni se ve, un impulso intangible. Es un misterio que el autor promete ir desgranando poco a poco, insinuando que, si prestamos atención, veremos cómo esa respuesta aflora de forma natural a través de estas historias. Entramos en la sección 1. Los pensamientos son cosas. Aquí el texto nos dice que los pensamientos no son simples ideas que vienen y van, sino objetos reales, tangibles, con un poder enorme para transformarse en realidad física. Ahora, lo que resulta verdaderamente alucinante de ver es el contraste brutal en la historia de Edwin C. Barnes. Imaginemos la escena. Llega al laboratorio del gran Thomas Edison sin un duro, bajándose de un tren de mercancías y con unas pentas de vagabundo tremendas. Esa era su dura realidad física, pero su realidad mental era otra historia muy distinta. Él no iba allí a pedir un trabajito cualquiera. En su cabeza, él ya era el socio comercial de Edison. Era una obsesión inquebrantable, y según nos cuenta la historia, esa misma idea fija obligó a moldear el mundo físico a su alrededor hasta que años después esa asociación comercial se hizo completamente real. Y para ver cómo un pensamiento puede forzar a la materia, tenemos esta anécdota mítica de Henry Ford. Un buen día, Ford decide que quiere construir un motor con 8 cilindros alojados en un único bloque. Reúne a sus ingenieros, les suelta el plan y la respuesta del equipo fue unánime. Fabricar un motor de un solo bloque con 8 cilindros era absoluta, total y físicamente imposible. Pero atención a la respuesta de Ford, porque encapsula a la perfección este primer principio. Los expertos le dicen en su cara que es imposible y él, sin pestañear, les exige que sigan trabajando sin descanso, cueste el tiempo que cueste. Pasan 6 meses y nada. Otros 6 meses, tampoco. Pero esa cabezonería, esa negativa rotunda a aceptar el fracaso como una respuesta definitiva, obligó a los ingenieros a encontrar finalmente la solución. Es el ejemplo perfecto de cómo una obsesión puede obligar a la propia realidad física a doblegarse ante una idea. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto en la sección 2, el poder del deseo. Porque tener un pensamiento no es suficiente. Tiene que estar impulsado por un deseo ardiente y una persistencia a prueba de bombas. Para entender el calibre de este deseo, el texto nos lanza una advertencia en forma de historia. La de R. U. Darby. En plena fiebre del oro, Darby y su tío dan con una beta muy prometedora. Invierten en maquinaria pesada, empiezan a extraer y, de repente, la veta de oro desaparece sin más. Siguen perforando a la desesperada y al final toman la decisión más lógica del mundo. Tiran la toalla. Venden toda su maquinaria a un chatarrero por 4 duros. ¿Y cuál es la tragedia de todo esto? Pues que el chatarrero contrató a un ingeniero. Y resulta que el oro seguía ahí, a menos de 1 metro de distancia del lugar exacto donde Darby había dejado de cavar. Es una metáfora visual brutal sobre lo exageradamente fácil que es rendirse cuando sufrimos una derrota temporal. En contraposición directa a Darby, tenemos la anécdota de la niña, la hija de un arrendatario. Esta niña se planta delante de un hombre adulto, un tipo enorme y furioso, y le exige 50 centavos para su madre. El hombre le grita, la amenaza, levanta un palo para asustarla. Pero la cría ni se inmuta. Da un paso al frente y le grita su exigencia con todas sus fuerzas. Su enfoque era tan intenso y su negativa a ceder tan absoluta que abrumó por completo a aquel adulto, que terminó dándole el dinero. Es la demostración de cómo un propósito firme puede arroñar incluso las fuerzas más intimidantes. Y esto ilustra de maravilla la tesis central que el autor nos planta en estas páginas. La filosofía se resume en esto. Todo aquello que la mente humana pueda concebir y creer se puede alcanzar. Las limitaciones, según expone este libro de forma imparcial, no son muros reales que nos pone el mundo exterior, sino fronteras psicológicas que nosotros mismos nos autoimponemos y nos las acabamos creyendo. Pasamos a la aplicación más práctica. Sección 3. 6 pasos hacia el oro. Aquí es donde el autor deja la teoría y nos da una fórmula metódica para convertir el deseo en algo palpable.
El libro nos marca una hoja de ruta con 6 pasos innegociables. 1. Fijar la cantidad exacta de dinero, nada de vaguedades. 2. Decidir qué vamos a dar a cambio, porque nada cae del cielo. 3. Establecer una fecha límite precisa. 4. Crear un plan y ponerse manos a la obra ya mismo, estemos listos o no. 5. Redactar todo esto en una declaración súper clara. Y 6. Leer esa declaración en voz alta. Hay que recordar que el texto original es súper estricto con que estas instrucciones se deben seguir al pie de la letra. Fijémonos bien en este número 2 porque destaca la tremenda importancia del último paso. El autor le da un peso psicológico brutal al acto de leer esa declaración escrita en voz alta exactamente 2 veces al día, justo al levantarse por la mañana y justo antes de ir a dormir. Y no solo leerla, se instruye visualizar y sentir de verdad que ese objetivo ya se ha conseguido. Pero, ¿qué es lo que hace que estos 6 pasos funcionen? Lo vemos en la sección 4, la fe y el subconsciente. El verdadero motor psicológico detrás de este sistema. Para entender esto bien, hay que ver qué significa fe según Napoleon Hill. Olvidemos el concepto puramente religioso tradicional. Aquí nos lo describe de forma muy objetiva como un estado mental que, ojo al dato, podemos inducir nosotros mismos. Es esa química fundamental que coge un pensamiento cualquiera y le inyecta la energía y el poder necesarios para empujarnos a actuar. ¿Y cómo se cultiva esa fe? Pues con la autosugestión. Esto consiste básicamente en bombardear a nuestra mente subconsciente de forma repetitiva y a propósito con instrucciones muy específicas. Al repetir una idea una y otra vez con emoción, programamos nuestro subconsciente hasta que la adopta como una verdad inamovible. Y en ese punto, la mente empieza a buscar formas prácticas de hacerlo real. Es convencer a tu cerebro profundo antes de que sucedan al exterior. Así que el punto verdaderamente crucial aquí es la imparcialidad de este motor subconsciente. No filtra, no juzga absolutamente nada. Si le damos pensamientos de éxito, coraje y riqueza, trabajará a tope para conseguirlo. Pero, con esa misma facilidad, si le metemos miedos, dudas o un bucle constante de fracaso, adoptará esos impulsos negativos y los convertirá en realidad. Básicamente actúa como un terreno fértil. Hace crecer cualquier semilla que le plantes, te guste o no, ya sea una flor preciosa o una mala hierba. A partir de todo este mecanismo, el autor suelta una de sus afirmaciones más potentes plasmadas en el libro. Tanto la pobreza extrema como la inmensa riqueza son, al fin y al cabo, hijos de nuestro propio pensamiento. No son casualidades o cosas del destino, sino los frutos de lo que hemos estado plantando en nuestra mente, ya sea intencionadamente o por pura dejadez. Y esto nos deja con una reflexión final que la verdad da muchísimo que pensar para cerrar este análisis. Hemos visto un sistema que asegura que nuestra mente subconsciente acata órdenes sin rechistar, sin diferenciar lo que nos construye de lo que nos destruye. Si nuestro motor interno funciona de forma tan literal, la gran incógnita es, con esa charla incesante que tenemos en la cabeza todos los días, ¿qué instrucciones concretas estamos programando ahí dentro justo en este instante? Las herramientas para dirigirlo, según este legendario texto, siempre han estado a nuestra entera disposición.